me había... Perdón, estoy poniendo a grabar la Sí, clase, sí, aviso sí. por las dudas. Sí, Yo sé que Renzo. usted más o menos me fue orientando por mail, más que nada en una parte donde yo había notado que en gentrificación que usted me dijo es, no, que solamente se armaba en el encuadre teórico una, como digamos, una definición un poco profunda de lo que es gentrificación, si nosotros elegíamos el tema gentrificación. Pero como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Que yo estoy con Verónica Lievich, Sí, eh, nosotros elegimos evolución histórica en el barrio de Almirante Brown, eh, a través de la música, la literatura y el arte. Nosotros bien. tendríamos que armar en el encuadre teórico entonces primero una definición de lo que sería la evolución histórica o la evolución, y después ahí digamos en lo que es el barrio en concreto, el estudio del barrio en concreto, ya hablamos de Almirante Brown. Por las dudas, Usted, por me quedó esa sí, duda. ustedes, Dígame. o sea, tomarían el partido, el municipio de Almirante Brown completo. Nos vamos a limitar más que nada al caso de Adrogué. Ok, perfecto, perfecto. Y de lo que es la evolución histórica, no es que no van a tomar un periodo en particular, sino que tomarían desde el origen, digamos, de la ciudad o de la fundación de la localidad a la actualidad. No es que se van a circunscribir un periodo en particular. No, claro, no tenemos, no lo definimos al menos así, Ok. con un periodo determinado. Sí, sí, o sea, pregunto como para yo entender por dónde va el trabajo, ¿eh? No es que, no es que son preguntas para decirle esto si va, esto no va, yo para entenderlo mejor. Igual quería hacer una pregunta importante, ¿no? En cuanto a eso. Sería un desarrollo igual grande, bastante extenso, ¿no? Porque si abarca, Siempre que digamos. trabajan, claro, que eligen, sí, seguramente algún otro grupo debe haber elegido, o algún municipio, o una localidad, un barrio, que eligen trabajar los periodos de evolución histórica, soy más partidario, sí, de que trabajen justamente un periodo en particular, porque me parece que quizás es meterse como, digamos, en un trabajo que se puede ir de manos, ¿sí? Claro. Eh, pero a ver, esa es una decisión, primero es una decisión que va en el grupo, ¿sí? Y también es algo que en realidad el grupo va a saber, se entiende hasta qué punto es manejable o no. Se Bien. podrán imaginar que, a ver, yo no conozco de antemano todos los trabajos, ni conozco todo lo que ustedes van a poder llegar a volcar, o sea, está más que claro que no, evidentemente. Digo, la idea es que ustedes, entre comillas, me sorprendan, ¿sí? Con trabajos que son temas que yo no puedo llegar a conocer, alguna cuestión superficial si se quiere, pero en profundidad evidentemente no conozco. Entonces ahí sí es donde ustedes van a poder decir, no, che, Carlos, mira, tranqui, o sea, tomamos todos los periodos históricos porque nos sentimos cómodos y vamos a llegar, porque bueno, después de todo tampoco es que tenemos un tal caudal de información, ¿bien? Ahora, si uno me dice, supongamos, no sé, bueno, quiero trabajar periodo de evolución histórica del AMBA y voy a tomar el AMBA en conjunto y voy a tomar desde, no sé, de que llegó Juan de Garay a Buenos Aires. Y bueno, ahí sí, digamos, no hay ninguna duda de que, che, mirá, yo te diría que recortes un poquito, ¿sí? Precisemos un espacio territorial más concreto, un periodo, un problema, algo que te interese más, porque si no, me parece que también, dado, digamos, la extensión que se espera del parcial, es como que te va a quedar una cosa un poco Enorme. desprolija, claro. Entonces, ahí, Renzo, yo diría, digamos, ustedes repito, está abierta la posibilidad, no es la obligación. Ustedes verán si se tienen que circunscribir a un periodo en particular o no, o abren el juego e inician, creo que el Partido de Brown, no sé si es de 1872, no, yo de hecho vivo en Adrogué, creo que es de 1872, si no me equivoco, el año de fundación de, bueno, la verdad que no estoy de acuerdo, pero me parece que sí, en 1800, bueno, digo, ustedes toman de cuando arranca y dicen, bueno, voy hasta la actualidad y listo, ¿bien? Y vos, Renzo, me comentabas que un poco como que el eje del trabajo iba a ser artistas que hayan vivido en la localidad o música, literatura, algo así, decías. Sí, a través de la música, el arte y la literatura. Bien. Ahí en ese caso me parece que la cuestión del marco teórico, ¿sí? No debería ir tanto a definir, bueno, qué es un periodo de evolución histórica, sino meterse con esa rama tan historiográfica, como quien dice, sino que podrían armar un interesante marco teórico en donde ustedes trabajen como el área metropolitana de Buenos Aires, digo, más allá de Adrogué, sino el AMBA en términos generales, es una suerte de, o puede ser, una suerte de foco de inspiración para artistas. Bien, muchas veces, y esto creo que es un tema que
No sé si Renzo, vos o tu compañera se están cruzando con Mariana y con Eli. Yo sé que es un tema que con ellas lo ven. Así que digo, si lo ven con ellas, lo aprovechan. ¿Sí? No es que estoy diciendo, lo ven con ellas, no lo pueden usar. Todo lo contrario. Sé que trabajan con ellas toda esta cuestión que tiene que ver con, bueno, a veces el AMBA es visto como un área, digamos, como con muchos prejuicios, ¿no? Cargados en torno al área metropolitana de Buenos Aires. Entonces a veces no se la ve como un área que puede ser, bueno, barrios o zonas que pueden servir de inspiración para músicos, para poetas, para literatura. Y bueno, y esto un poco lo que ustedes podrían, digamos, llegar a rebatir, ¿sí? Decir, che, mirá que en el pleno AMBA, si en el AMBA gris, industrial, bien donde hay toda una carga de cuestiones en términos generales negativas, bueno, hay una vida artística, cultural, me refiero a la actualidad, como también la hubo, porque es un poco lo que ustedes van a mostrar, de artistas, perdón, de artistas que vivieron en el AMBA y que a través de sus obras de arte, sea la música, la pintura, la escultura, bueno, ustedes ahí sabrán, mostraron lo que era el AMBA, o sea, mostraron como un lugar que sirve para la inspiración el AMBA. Entonces el AMBA no es solamente, digamos, no tiene solamente esa carga de ciudad dormitorio, bien, en donde el AMBA es simplemente un rejunte de casa donde la gente va, duerme y el otro día sale a trabajar. Ok, ¿es eso el AMBA? Puede ser, bien, o puede que lo haya sido en algún momento. Pero el AMBA también es un lugar de trabajo con la industria, bien. Puede ser un lugar de carácter turístico también. Puede ser también un lugar de inspiración para artistas. ¿Sí? Entonces me parece que el marco teórico me parece a mí, me parece como interesante, ¿sí? Que podría ir como por ese lado, por ese sentido. ¿Sí? Sí, nosotros fuimos, digamos, más que nada, ¿no? A hacer un relevamiento a la zona, digamos, ¿no? Y nos habíamos encontrado, por ejemplo, que, bueno, había un lugar de exposición que es como un tipo centro, digamos, cultural, ¿no? Sí. Que habían, digamos, cosas de varios artistas, por ejemplo, los Ramones, que habían datos curiosos de algunos de los artistas de las bandas, por decir, por la música, ¿no? Sí. Y en un momento nosotros buscamos con mi compañera el dato curioso, no se sabía si uno de los integrantes de los Ramones había vivido o no en un momento en una drogué. Sí, algo he escuchado. No puedo confirmar nada, ¿no? Pero algo de eso me acuerdo haber escuchado también. Y sí. No sabíamos si, sinceramente, seguir encarándolo, porque algo armamos, obviamente, del marco teórico, ¿no? Y todo eso. Y no sabemos si encararlo por ese lado, o más bien como usted dice, ¿no? Que el barrio sirva de inspiración para artistas musicales, digamos, porque por ahí se puede destacar el barrio en cuanto a la música en ese aspecto, una zona de artistas conocidos como pueden ser. Ahí Sergio tiró en el chat, ahí está, exactamente, era en Banfield, ahí está. Gracias, Sergio, por el dato. Ahí va, claro, buenísimo. resultó ser que no era de Adrogué, pero bueno, pero por ahí se puede encarar entonces por el otro lado, por el lado del barrio como inspiración o lugar importante donde hay artistas musicales importantes, se nombran, por lo menos artistas musicales. Sí, o capaz, a ver, digo, y es una idea que estoy dando, ¿sí? Y ahora voy a dar, digamos, otra idea como que sirva para el resto también. A ver, no se cierren como idea, me parece, y esto de vuelta lo define el grupo, porque es el grupo el que sabe con qué cantidad de información cuenta y hasta dónde puede llegar a extenderse o no. Yo por mí diría, no se cierren solamente a, digamos, una única rama del arte, sino se cierren a la música. Bien, ábranse a otras expresiones artísticas. Después ustedes verán, capaz que ven que, no sé, que justo en Adrogué, qué sé yo, no sé, voy a decir una tontería, no sé, nació Charly García, evidentemente no nació en Adrogué, ya sé eso, bien, está claro. Pero digo, ustedes encuentran que ahí tienen para hacer un trabajo y para hacer, no sé, 10 tomos, bueno, listo, chau, cerramos ahí, no hace falta. ¿Se entiende? Eso lo tienen que terminar de definir ustedes, lo tienen que definir ustedes. Y ahora en términos generales, digo, una cuestión como para, digo, no solo para vos, Renzo, sino para el resto. A ver, consideran también lo siguiente. Un profesor, me acuerdo, decía algo así como, trabajo original, ¿sí? Trabajo original mata cantidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno tiene un trabajo que está bueno, pero digo que está bueno, que es interesante, lo puede, digamos, reflejar bien en el texto, en el escrito que uno arma, pero a veces dice, che, pero la verdad es que es como que me cuesta llegar
no sé, a la cantidad de páginas que el profe pide, o me cuesta como encontrar todo el contenido. Bueno, Sí, pero si estaba el por trabajo, contar eso, es verdad. bueno, pero si el trabajo, digamos, si el trabajo atrae, ¿sí? Desde la originalidad, es mejor que un trabajo que quizás completó toda la consigna formal, pero se quedó en algo que uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, countries en Pilar, ¿sí? Que es un tema recontratrillado. Si alguien lo quiere elegir, lo puede elegir. No estoy diciendo que no, ¿bien? Pero de alguna manera uno va a tener como en mejor consideración un tema que uno dice, bueno, acá está bien, quizás no cumplieron con la consigna formal de llegar a las, no sé, 10, 12 páginas, pero me doy cuenta que hay un laburo, o sea, que le pusieron un esfuerzo, que se fueron a elegir el tema más jodido, por así decirlo, ¿sí? Lo digo tanto por vos, Renzo, como tu compañera, como cualquier otro del grupo que quizás, del curso, que quizás sepa que están eligiendo un tema que es complicado. Bueno, eso obviamente yo lo voy a tener en consideración al momento de la lectura, al momento de la corrección. Pues, che, a ver, estos pibes eligieron un tema jodido, listo, ok, vamos a tenerlo en cuenta de que quizás le falta un poco, bueno, pero no hay problema. Se comprende, ¿sí? Digo, tanto para Renzo como para el resto del curso, ¿bien? No sé. Perdón, Natalia, habías levantado la mano, o no sé si era capaz que hay un... Sí, no, sí. No sé si la puse, la saqué, no sé qué hice. Pero sí, quería hacer una consulta. Sí. Porque investigando la zona que estamos abordando, es como que se mezclan dos ramas, no sería, no me sale la palabra. Dos temas, no. Dos temas, ahí está, sí, dos temas. Perdón, no puedo caminar y hablar, evidentemente. Tranquila. Sí, se mezclan dos temas, por ejemplo, porque es como que uno deriva a que se ejecute el otro. Natalia, perdón, recordame cuál era el área, la zona que vas a trabajar vos en tu trabajo. No lo notamos, porque no encontré después el link. Es en San Miguel. Ok, dale, bien. No, porque hay una zona que debido a una reestructuración urbana se genera lo que es una gentrificación. Entonces, están como muy ligados ambos movimientos, ambas teorías. Ahí ¿Qué se hace en un caso así? Pero ahí vos lo que estarías viendo, decís, por un lado, gentrificación en San Miguel, ok. Y por el otro lado, ¿qué es lo que estarías viendo, me decías? ¿Qué es esa otra cosa que ves que se mezcla? La reestructuración urbana de la zona, por eso se da también... Ok, bien. A ver, partamos, digamos, entendamos a la gentrificación como un proceso de reestructuración urbana también. Claro, ¿sí? O sea, está muy ligado, o sea, se puede mezclar ambos temas. Es un tipo, bien, digo, reestructuración urbana en términos generales, ¿sí? Claro, porque como... De esa manera, bueno, ¿qué ves en San Miguel? Bueno, un proceso de reestructuración urbana de tipo gentrificación. O sea, perfecto. Como la gentrificación es un tipo de proceso de reestructuración urbana. Claro, lo que pasa es que como en los temas que figuraban en el paseo estaba como separado, claro. Exacto. Entonces, pero indefectiblemente van de la mano. Entonces es como, en algunos lugares, sí, en casi todos, pero en este caso puntual van de la mano. Entonces, tanto la reestructuración urbana como la gentrificación creo que irían juntos, se puede. La gentrificación, o sea, valga la redundancia del término, la reestructuración urbana que es un proceso en el cual cambia la estructura de una ciudad. La estructura tanto en términos en términos estéticos, físicos, de edificación, la estructura socioeconómica, ¿bien? Tal cual. En un proceso de gentrificación, eso se da, o sea, sabemos de que eso ocurre, ¿bien? Cambia el tipo de edificaciones y cambia el tipo de habitantes o de población que reside o que circunda la zona, que habita la zona, ¿bien? Como también cambia el tipo de proceso económico productivo que va a caracterizar una ciudad. Entonces, un proceso de gentrificación va todo de la mano, sería como una raza dentro de los procesos de reestructuración urbana. Perfecto. No, eso era, o sea, indefectiblemente lo íbamos a amalgamar a los dos términos, pero bueno, quería saber si estábamos en lo correcto. Sí, ahí Natalia, que estar en lo correcto, sí. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor.
Profe, perdón, ¿eh? Sí, Renzo, disculpa, no sé si te corté justo o... No, está bien, igual me acuerdo, no se preocupe. Que estaba pensando, sino también que para terminar de ir encarándolo, ¿no? Capaz que podemos tomar, si es, digamos, desde muchos periodos, por ahí podemos tomar, que lo vi interesante, bien organizado, lo de Calelo. Por ahí podemos tomar las etapas desde la primera etapa de todas, que es la de crecimiento, le estoy diciendo mal por ahí, de la... Sí, a ver, el texto de Calelo un poco sirve como ordenador, ¿sí? de esos periodos históricos, ¿sí? Así en el sentido como muy básico, o sea, no es que Calelo le va a decir, bueno, en Almirante Brown ocurrió esto, o en el partido de tanto, o sea, es a nivel, no básico, pero digo, a nivel general del AMBA, ¿bien? Después cada uno de ustedes, cada equipo, cuando trabaje periodo de evolución histórica, puede anclar en Calelo, yendo después a la especificidad, no sé, ustedes toman a Drogué, bueno, tendrán que, obviamente, hurgar, digamos, y conseguir bibliografía propia sobre, bueno, qué pasaba en tal periodo histórico en Almirante Brown o en Adrogué. Claro, pero digamos, el orden de los periodos no es que de Calelo, por ejemplo, no significa que va a ser esquemáticamente así, con nada más información de, por supuesto, Almirante Brown. A lo que me refiero es que, digamos, nosotros vamos a tener armados nuestros propios años o periodos, pero, digamos, lo de Calelo va a ser como una guía, digamos. Exacto, ¿no? Sí, totalmente. Está bien. No es que, digamos, vamos a tener que tomar toda la parte de Calelo, ¿no? Porque es como que Calelo facilita mucho el orden, digamos, de periodos, más que nada. Sirve para ordenar, ¿sí? Como para decir, bueno, de tal en tal año sé que en el AMBA, no en tal partido, pero sí en el AMBA ocurrió más o menos esto. Tal otro periodo ocurrió aquello. Claro, ustedes, no sé, van a tomar a Drogué o Almirante Brown, bueno, dirán en este periodo hubo, no sé, más sustancia respecto de la cuestión que van a abordar, profundizarán más. En aquel otro periodo quizás no ocurrió nada importante en relación a la cuestión que ustedes plantean. Entonces, lo podrán pasar de largo, claro. Sí. O sea, habrá periodos de vuelta en los cuales ustedes verán periodos, digo, como más ricos respecto de la cuestión que quieren abordar, y habrá periodos en los cuales quizás no hay mucho como para mostrar respecto de lo que ocurrió en ese momento. Y puede pasar eso y no hay problema, digo, no pasa nada. Bien. Perfecto, y le hago la última consulta y ya lo dejo tranquilo. En cuanto, ¿vio las guías, digamos, de lecturas que fuimos teniendo hasta ahora? Lo que yo, digamos, no sabía en general, por si viene otra guía después o qué sé yo, es el horario que tienen de entrega los lunes. ¿A qué hora más o menos? No, a ver, durante el día, lunes, en cualquier momento del día, ¿sí? No hay problema, o incluso capaz que ocurre que alguno de ustedes, capaz que no lo entrega el mismo lunes, lo entrega el martes, o sea, yo la verdad es que tampoco... Perfecto. No me ando fijando, no es que el lunes a las 24 horas, listo, descargo, y las que no se descargaron y las entregan el martes, miércoles, no las corrijo. No hay ningún problema. No, era como para saber nada más si tenían algún tipo de horario o general. No, la idea es que durante el día lunes se pasa, no sé, el martes a la mañana, martes por la tarde, no hay problema, no pasa nada. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Aprovechamos, bueno, que justo Renzo y Natalia hicieron consultas respecto del parcial. ¿El resto del público presente tiene alguna consulta respecto del parcial, de la evaluación? ¿No? Teníamos, estoy revisando, ¿no? La fecha de entrega 29 de noviembre, que es, dentro de 15 días. Perfecto. Escucho, si hay alguna consulta, si no arrancamos con la clase, pero no. Tomen, a ver, y esto lo digo de vuelta también como una consideración que tengan en cuenta, digo, todo el mundo, ¿sí? Todos los que estén encarando el parcial. No quiero ver que el parcial se les transforme, ¿sí? A ver, tómenlo, o sea, es un parcial porque va a tener una nota numérica, va a servir para la materia, perfecto. Pero tómenlo más como un ejercicio, ¿bien? En el sentido de un ejercicio de investigación, ¿sí? No se pongan tanto en la, digamos, en la vara o en el objetivo, en esto de decir, bueno,
voy a elegir el tema más complicado porque así el profesor lo tiene bien en consideración y además quiero que sea el mejor trabajo. ¿Se entiende? O sea, elijan un tema que sea un tema que a ustedes les interese. ¿Por qué digo esto? Y también, de vuelta, repito lo que un profesor me decía. O sea, vos tenés que elegir un tema que a vos te guste, dice. En tanto y cuanto a vos te guste, cuando te encuentres con los obstáculos, vas a tener ganas de superar eso. O sea, cuando te encuentres con que te falta información de algo, como el tema te gusta, a vos como estudiante estamos hablando, ¿no? Cuando el tema te gusta, ¿sí? Él usaba en realidad la palabra no que te gusta, él usaba, el tema te tiene que seducir, te decía. ¿Sí? Cuando el tema te seduce, vos encontrás un problema, que puede ser, che, me falta encontrar datos sobre esto o aquello, y bueno, y vas indagando, es como que te vas metiendo, porque a vos te gusta el tema. Después, bueno, en el momento de la escritura, obviamente tenés que buscar que le guste, en este caso, al docente o a la persona que lo lee. Está perfecto y está bien, porque uno dice, bueno, después de todo es el profe el que pone el numerito, me aprobará o no me aprobará. Bueno, pero ustedes no caigan en esa forma de pensar, ¿sí? Sino que vayan a la forma de pensar y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo desarrollar un trabajo de investigación medianamente interesante y que medianamente me guste a mí o nos guste? Digo, en este caso lo están haciendo a dos, un caso de un tema, una cuestión, un problema que nos guste y que nos interese a los dos. Por eso yo recalco en esta cuestión de, tienen que hacer un recorte, acá en un municipio, una localidad, un barrio, el recorte lo hacen ustedes, ¿sí? O sea, yo quiero poner la menor cantidad de trabas y obstáculos posible. O sea, que el trabajo sea lo más libre que se pueda. Bien, o sea, a eso va un poco la consigna del trabajo. En tanto y cuanto se respete que sea un trabajo que aborde el área metropolitana de Buenos Aires o un área del área metropolitana de Buenos Aires, que tenga primero un marco teórico donde ustedes explican de manera justamente teórica el manejo de alguna herramienta y después el caso en concreto. Bien. Pero, repito, tomémoslo, y yo lo tomo así en el momento de la corrección también, como un ejercicio. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a poner estos términos. Cuando uno hace un ejercicio, el ejercicio puede estar bien hecho o puede estar mal hecho, pero lo importante es que se haya hecho el ejercicio. O sea, que se haya cumplido con la meta, que no es necesariamente obtener un 10, ¿sí? Como podría ser en un parcial, no sé, multiple choice, donde, bueno, tengo 100 preguntas y tengo que pegarle 80, porque si no, desapruebo. Bien. Bueno, no se pongan como esa meta, digo, o ese objetivo, o no se metan en esa cuestión. Intenten hacer un trabajo que a ustedes les guste, bien, que sea interesante. Profe. Bien. Sí, Camila, escucho. Bueno, yo voy a trabajar con organizaciones cerradas, justamente. Con mi compañera elegimos Nordelta, Bien. impactos ambientales. Pero bueno, también me está pasando un poco esto de que quizás me cuesta un poco encontrar información o me queda medio acotada la información cuando escribo. Entonces, nada, pensaba que quizás podía explayarme para lo que eran también los impactos socioeconómicos. O sea, ustedes primero pensaban, digamos, restringirse o tomar solamente los impactos puramente ambientales, los impactos naturales, digamos, y claro. Viendo ahora cómo marcha el trabajo, como Sí. que ustedes dicen, bueno, che, a ver, ¿por qué no nos abrimos a otro, sí. dentro del mismo tema, pero a otro tipo de impacto? Claro. A ver, la decisión queda en ustedes, Okay. sí, o sea, no, por mi parte no hay problema. Sí, está todo como un poco ligado en general, o sea, todo lo ambiental, social, económico, está todo como muy... La información también está mezclada, entonces me parecía que, bueno, estaría interesante también explayarse para ese lado y, bueno, de paso quedaría más completo el trabajo. Bien, me parece perfecto, sí. Recuerden siempre, ¿no? En tanto en cuanto no se pise con otros colegas, le dan para adelante, sí, me parece bien, me parece perfecto. Gracias, profe. Escucho si hay alguna consulta, pregunta, ¿no? Bueno, bien. Ahí les dejé activado en el aula virtual, a ver, esperen, déjenme, sí. En el aula virtual tenemos el guión de clase, que ahora ya comenzamos a verlo, y luego hay una carpetita que dice urbanizaciones cerradas y segregación residencial, con 2 artículos, ¿sí? Con dos textos, bien. La clase en sí, que ahora que un poco voy a presentar, o digamos, el guión de clase en sí, va en torno, ¿sí? En torno al texto. Ustedes van a ver que hay 2 textos, ¿sí? Hay un texto de una autora de apellido Svampa, ¿sí? Yo ahí lo escribo igual en el chat por las dudas. Y hay otro texto de una autora, Vidal Kopman. Espero escribirlo bien porque es medio así como alemán.
digo yo alemán, no sé, puede ser polaco también, cualquier cosa. Bien, hay un texto de Svampa, de Maristela Svampa, y un texto de Vidal Koopman. El texto, la clase en sí, lo que ahora voy a presentar un poquito, aborda lo que se encuentra en el texto de Vidal Koopman, bien, que tiene que ver con todos los impactos más de carácter territorial y las características más de carácter territorial de la segregación residencial. Bien, que es un poco el tema que entiendo que va a estar trabajando, por ejemplo, el equipo de Camila. Después el otro artículo, ¿sí? O sea, el de Vidal Koopman, yo diría que es un artículo que es para que lo lean, bien, digo, más allá de la clase. Después el artículo de Svampa es un artículo, me parece también interesante, ¿sí? Pero es un artículo un poquito más complejo, bien, para la lectura. Bien, o sea, es un artículo difícil, por así decirlo. Entonces, lo advierto por si alguien resulta que, bueno, lo quiere tomar para leer, eventualmente alguien lo toma para, por ejemplo, para el parcial domiciliario, para el trabajo, ¿sí? Que lo podría tomar tranquilamente, ¿sí? Svampa, Maristela Svampa, un poco es, por así decirlo, como una autoridad, ¿sí? Es una socióloga argentina, y es una autoridad, por así decirlo, ¿sí? Es una voz referente en todo lo que tiene que ver con segregación residencial, ¿bien? Pero bueno, ese artículo en particular, que trabaja sobre todo en las cuestiones más de carácter social y psicosocial vinculadas a la segregación residencial, es un artículo un poco complejo, ¿sí? Como para entenderlo, ¿bien? Trabaja sobre todo esta cuestión de carácter cultural del individualismo, el colectivismo, bueno, un par de cuestiones que no digo, no dejan de ser interesantes de ya, pero lo aclaro por si alguien lo toma y dice, che, esto no entiendo nada, qué sé yo, bueno, va a pasar eso y es natural que ocurra eso, por lo menos con ese artículo de Maristela Svampa, porque es un poquito, digamos, complejo en su lectura. El de Vidal Koopman, no, ese me parece que es un texto mucho más accesible y el cual sí sugiero la lectura para complementar un poco lo que hoy podemos llegar a conversar. Perdón, profe. Sí. Yo quería, perdón, que estoy con varias preguntas más que no, nada. No, está para la clase también está para eso, no solamente para que yo hable, porque si no, simplemente nos comunicamos vía mail en 3 renglones. Así no, que más vale. la clase está para eso. No, lo que le quería decir en cuanto al parcial es que, bueno, en el caso de nosotros, como es también un tema un poco, dice usted, ¿no? Complicado, aunque esté bueno, nos costó, digamos, igual ir consiguiendo información, porque algo, en realidad más bien no hay mucho, pero algún artículo, profe, que de casualidad por ahí usted sepa, o que tenga, o que podamos buscar nosotros, ¿no? En internet o en algún lado relacionado más a la evolución histórica, no sé, tal vez algo que por ahí oriente más, qué sé yo, nuestro trabajo. ¿Vos decís específico de Almirante Brown? Sí, De Almirante Brown, sí. Más que nada, sí. No, sí, porque yo me acuerdo que algo tenía, pero espera que me lo voy a anotar porque si no me queda así en que prometo algo, después me olvido y bueno, ustedes obviamente tienen que cumplir con sus fechas. O tal vez algún libro de los que tenemos ahí en la bibliografía, no sé. No está en la bibliografía, pero tengo un artículo sobre... Yo me lo voy a anotar así, como artículo de evolución histórica de Almirante Brown. Porque yo una vez he encontrado que había unos documentos del municipio, de unos planes de desarrollo territorial que elaboró el municipio hace no mucho tiempo. Obviamente no les va a interesar a ustedes dónde el municipio va a hacer cloaca, por ejemplo, ¿bien? Que es lo que aparece en el plan. O sea, no les va a interesar eso a ustedes. Pero sí tiene toda una cuestión de vuelta de carácter histórica, estadística, de datos, de información, que siempre que alguien toca el anterior, yo se lo paso el artículo de vuelta. No les va a importar en qué parte hay cloaca o no, o en qué parte van a poner agua potable. Salvo que quieran trabajar justo ese tema, ¿viste? Pero bueno, no es el caso. Pero me parece que la parte de información más genérica sí les puede llegar a servir. Y después había un artículo, pero que yo entiendo que con Mariana y Eli lo deben haber visto, pero si no, yo Renzo te lo vuelvo a pasar, o capaz que si no lo dieron ellas, yo te lo doy. Es sobre el AMBA como algo así como fuente de inspiración de artistas. Perfecto.
Por ahí me voy a fijar, capaz que están en alguno de los cuadernos. Sí, yo sé que ellas, de vuelta, capaz que justo este año, no sé, no lo dieron o lo dejaron ahí como más colgado, pero te voy a buscar esos 2 artículos para enviártelos, Renzo. Igual ¿cuál era el primero que me había mencionado? El primero es un plan, no me acuerdo del título, ¿sí? O sea, no te lo podría decir el título porque la verdad es que, o sea, lo tengo acá en la compu descargado, pero lo busco. Que es un plan, 1 o 2 planes de siempre cualquier nivel del Estado, ¿sí? Sea un municipio, nación, lo que sea, cuando elabora un plan de desarrollo para un municipio, una provincia, lo que hace primero es un diagnóstico. Si esto lo digo en términos generales, de vuelta para todo el curso, ¿no? Lo que se hace es un diagnóstico. Bien, entonces un diagnóstico primero, un diagnóstico situacional, o sea, cuál es la situación actual del municipio. Justamente se detectan, ¿sí? Cuáles son los problemas, las cuestiones a resolver, ¿sí? Carencia de servicios públicos en tal zona, desocupación en tal otra, transporte público problemático en tal lugar, esta zona muy poblada, aquella muy despoblada, ¿sí? Se detectan una serie de problemas. Y el plan, después de ese diagnóstico situacional, lo que hace justamente es proponer las soluciones a ese problema. Bien. O sea, cuáles son las obras o cuáles son las estrategias o las políticas públicas que se van a ejecutar o que el plan propone que se ejecuten para la solución de esos problemas. Entonces, en sí las obras, por así decirlo, las políticas, quizás entiendo, por ejemplo, para tu trabajo, Renzo, probablemente no interesen, ¿bien? Después ustedes se quedan con el documento, obviamente, y capaz que les sirve, les gusta para otra materia, eso queda para otra cosa. Pero sí, toda la parte del diagnóstico situacional, yo creo que puede llegar a servir como para tener un pantallazo un poco mejor organizado de lo que es el partido Almirante Brown, de lo que es el municipio Almirante Brown y cada una de las localidades. Yo ahí puedo hacer un aporte. Nosotros este viernes que pasó, recién empezamos a ver el caso de Quilmes. Recién lo estamos viendo como situación problemática de realización y desarrollo. Todavía no tocamos en profundidad, pero sí que lo estamos empezando a ver para después llevarlo a cabo en el Turistren que hacen ellas de la visita guiada, que ahí siempre nos recalcan eso, que vamos a poder ver todo este contenido que estamos recién arrancando, específicamente ahí. Bien. Bien. Bueno, Renzo, yo me anoté acá igual y lo dejo pendiente. De vuelta, el resto del público, bueno, algunos ya me estuvieron enviando mail y les he estado respondiendo, los que necesitan algún texto, algún artículo, ¿sí? Me lo van pidiendo, lo vamos compartiendo, ¿sí? Recuerden y tengan en cuenta, a ver, el aula virtual. Vamos a ver qué sale, profe, entonces. No, tranquilos, no pasa nada. ¿Vieron el aula virtual? Había un primer apartado, estaba bienvenida a la asignatura, y después parcial domiciliario, están las consignas, biografía para el parcial, y después hay una serie de portales, creo que acá son 6, 7 links, si no me falla ahí la cuenta, que son portales de información científica, ¿sí? Académica, en donde ustedes pueden llegar a indagar como para, de vuelta, tener más herramientas como para poder entrar a cada uno de los temas los cuales ustedes quieran indagar, ¿sí? Estoy buscando, Renzo, ahora en mi compu este artículo, pero bueno, ahora si me aparece en la clase yo te lo mando, y si no, igual tranqui, entre hoy y mañana como mucho ya se los mando. Pasa que medio que tarda en buscar esto, pero bueno. No hay problema, profe. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta respecto de parcial? ¿No? Bien, si no, entonces arrancamos con... pongo a compartir. Ahora en el momento. Ahí está. Ahí pongo a compartir la pantalla. Muy bien. Se está viendo, ¿no? La diapo, geografía turística AMBA, clase número 11, ¿sí? Segregación residencial. Bien. Bueno, lo primero que vamos a decir sobre segregación residencial, sí, yo me voy a ir un poco acá, como me digo, yendo y viniendo de la presentación, porque también si no es como que le hablo a mi PowerPoint y medio que me molesta. A ver, la primera cuestión como a tener en cuenta interesante de la segregación residencial es lo siguiente, ¿sí? Cuando comenzaron a darse los primeros estudios, ¿sí? Sobre justamente analizar de esto, de bueno, por qué surgen como una suerte de ciudades apartadas de las ciudades principales, ¿sí? Estos estudios comenzaron a darse a partir de los años 90, me refiero a Argentina, América Latina, ¿bien?
ese tipo de trabajos comenzaron a darse de vuelta. Sobre todo a partir de, digamos, la década neoliberal, ¿bien? Y comenzó a verse como, bueno, un reflejo territorial, ¿sí? Como si uno pudiese, bueno, a ver qué tipo de impactos, ¿sí? Esto en la clase pasada, bueno, ha aparecido en el video tutorial, bueno, qué impactos produce el neoliberalismo, ¿sí? En la Argentina en los 90. Bueno, impactos sociales tales, impactos económicos aquellos. Y bueno, ¿cuáles son los impactos territoriales? O sea, ¿cuál es la forma de ciudad característica del neoliberalismo en la Argentina? Bien. Svampa, por ejemplo, va a decir, bueno, la forma de ciudad característica del neoliberalismo en la Argentina es justamente la segregación residencial. O sea, cada modelo, y por eso es que vimos los periodos de evolución histórica, no solamente como para decir, bueno, no sé, tal localidad se fundó en tal año y tal otra localidad se fundó en tal otro. No solamente, o sea, no solo por eso se ven los periodos de evolución histórica de una ciudad. Se ven ¿por qué? Porque la forma que adquiere una ciudad es el reflejo de un periodo histórico, es el reflejo de un régimen político, es el reflejo de un régimen económico. Que cuando nosotros vemos, bueno, ¿cuál es la forma que tenía el AMBA en la década del 50, 60, 70, 80? Forma que hoy vemos, digo, en decadencia. Bueno, porque remite a un periodo específico de evolución histórica de nuestro país y del AMBA. Cuando vemos cuál es la forma que adquiere la ciudad durante el neoliberalismo, no es que adquiere esa forma producto de un hecho mágico o un acontecimiento de carácter natural. No, no. El surgimiento de la segregación residencial es la forma que adquieren las ciudades, en América Latina y en la Argentina por lo menos, durante los periodos de regímenes de carácter neoliberal. Bien. Entonces ahí un poco cuando comienza toda esta cuestión, ¿sí? A analizarse, a pensarse, sociólogos, bueno, pim, pum, muchos empiezan a advertir lo siguiente, ¿no? Dicen, bueno, segregación residencial, bien, van al concepto, al origen del concepto, bien, había mucho, existe mucho, ¿sí? Así como hemos visto, por ejemplo, gentrificación, que tiene un origen en las ciudades británicas en la década de 60, bueno, había mucho escrito sobre segregación residencial, por ejemplo, en los Estados Unidos, bien, ¿en qué momento? Década de 50, 60 y 70. Bien, dice que hay countries en Estados Unidos de esa época. No, nada que ver. Nada que ver a lo que nosotros nos imaginamos ahora. Los norteamericanos, ¿sí? La sociología urbana norteamericana tomaba en los años 40, 50, 60 segregación residencial para analizar, o sea, tomaba ese concepto para analizar, para ver qué fenómeno. El fenómeno de los guetos urbanos. ¿Qué eran, o qué son, mejor dicho, porque desgraciadamente existen todavía? Los guetos urbanos son los barrios de las grandes ciudades norteamericanas en donde únicamente habitan, por ejemplo, afroamericanos. Miren, se habita la población negra norteamericana. Y son barrios en donde tendencialmente los servicios públicos son escasos o de peor calidad. Los índices de salud pública, de educación, de acceso a la justicia, de vivienda, de desocupación, son todos índices que alcanzan sus peores indicadores en esos lugares. Bien. Entonces, claro, cuando ese concepto se lo intenta observar, se lo intenta traer a la Argentina, bueno, vamos a tomar el concepto de segregación residencial para analizar, por ejemplo, no sé, el caso que recién Camila recién decía, ¿no? Bueno, Nordelta. Claro, dice, bueno, pero pará, como que esto que no encaja, o sea, está bien, corresponde con ciudades que viven apartadas de su ciudad principal, pero el caso de esta segregación residencial propia del neoliberalismo es una segregación residencial producto de un fenómeno expulsivo, como veíamos en Estados Unidos, ¿bien? O en realidad la segregación residencial que vemos en Argentina es una autosegregación residencial, en donde la persona lo hace de manera voluntaria, no es que se ve expulsada de la ciudad, ¿sí? De su lugar, digamos, de residencia normal, del barrio en el cual siempre vivió, y se ve expulsada porque, bueno, no sé, perdió el trabajo, se tiene que ir a vivir a un barrio, no sé, de peores características, por decirlo de una manera. ¿Vemos eso? En realidad lo que vemos es un fenómeno de autosegregación residencial. Bueno, Svampa, por ejemplo, sí, a quien, digo, siempre traigo a colación porque, así como, recuerdan cuando vimos Ciudad Global y yo medio que capaz que les quemé la cabeza diciéndole, bueno, esto lo creó
Saskia Sassen, ¿sí? Les puse la fotito, creo que de Saskia, con el librito. Bueno, acá un poco ocurre lo mismo, ¿sí? Hay conceptos y hay temas que no quiero decir que tengan dueño o que tengan dueña, pero sí que hay autores los cuales, bueno, son referentes en la materia y digo, uno no puede evitar mencionarlos. Bien. Bueno, y Svampa comienza con estas ideas, obviamente hay un sinnúmero, ¿no? De personas, de geógrafos, qué sé yo, arquitectos, economistas, sociólogos que estudian el fenómeno o el hecho de la segregación residencial. Pero bueno, hoy por hoy ya son muchos los que hablan, más que de segregación residencial, hablan de autosegregación residencial, ¿bien? En donde focalizan en esa cuestión expulsiva, ¿bien? O voluntaria, en este caso sería voluntaria, de las personas que eligen justamente dejar de vivir en una ciudad abierta y pasar a vivir en una ciudad cerrada. ¿Bien? Lo que era un fenómeno completamente distinto en esa primera, ¿sí? O primitiva idea de segregación residencial de los barrios. Voy a poner un ejemplo así tonto y rápido, pero tipo, no sé, en las afueras de la ciudad de Nueva York, los barrios como el Harlem, por ejemplo. Bien, o el Bronx, mejor dicho. ¿Sí? El Bronx hasta la década. Hoy es una zona turística, o sea, hoy está totalmente gentrificado eso y no tiene nada que ver con lo que era. Bien, pero en la década de 60, hasta la década de 60 y 70, el Bronx era justamente el gueto negro, ¿sí? Y no es que estoy usando un término despectivo, sino que era como se lo llamaba. Era el gueto negro, era donde vivían los negros de Nueva York, ¿sí? En el Bronx. O sea, fuera de Manhattan, ¿sí? Fuera de esa Nueva York de la Gran Manzana. Bien. Hoy eso pasó la gentrificación por ahí y, bueno, produjo su modelo de ciudad. Bien. Ahí vuelvo entonces ahora a la diapositiva, pero no quería dejar de mencionar esa característica propia del concepto de segregación y autosegregación residencial. Vamos ahora sí, metemos como el zoom y nos vamos directamente al AMBA. ¿Sí? Venimos acá a la República Argentina, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Qué encontramos como características recientes, ¿sí? Del desarrollo reciente de estos mega emprendimientos privados? Por un lado, encontramos que cada vez ocupan una superficie mayor. Bien. A ver, ¿cómo es un poco el origen y la evolución de la segregación o la autosegregación residencial en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Sí? Los primeros, ¿alguien sabe en qué momento surgieron, en qué época? Si alguien tiene que decir, bueno, más o menos en este momento aparecieron los primeros countries, ¿alguien sabría decirlo? Y no equivóquense, como siempre digo, no tienen por qué saberlo. No quiero decir burrada, pero como algo tengo cerca, profe, como para tirarlo así. Y cerca aproximadamente de la década del 90 debe ser. Década del 90. Siempre dicen eso en general. A ver, ¿el resto qué opina? Lo mismo, sí, en la década de los 90. Lo mismo, bien. Sí, en general hay como un consenso, ¿sí? De que de todo este fenómeno de las urbanizaciones privadas surgieron en la década del 90. Lo que ocurre en la década del 90 es una, digamos, difusión muy grande de ese tipo de fenómenos, ¿bien? Y lo que ocurre en la década del 90, digamos, es una... Profe, Sí, Natalia, perdón, te escucho. Perdón. Sí, no, te escucho. Pero la zona norte, la zona de Tortugas, Claro, a eso iba. Eso es como que es el modelo, digamos, o sea, el original, pero eso es histórico, está desde... Ahí está. Estoy equivocada, eso está desde... No recuerdo el año, pero antes de los 50 seguro. No estás tan equivocada, Natalia. A eso iba. Los primeros, digamos, así como barrios cerrados o country, ¿sí? Más allá del nombre, porque a veces también esas denominaciones son como denominaciones más de carácter comercial, ¿no? Digo, no hay una... No hay una regla o una precisión respecto de, bueno, country club es esto, barrio cerrado es aquello, ciudad cerrado es esto, pueblo rural es esto otro. Eso remite más bien a ciertas estrategias de marketing o de comercialización de nombres que se utilizan, ¿sí? Como para, bueno, vender mejor el producto, el servicio. Traigo una vez más a colación a Maristela Svampa, ¿sí? Ella fecha en la década del 70 los primeros
barrios cerrados, así llamados, en la zona justamente ahí que Natalia citaba, ¿sí? Pilar, Tortuguitas, todo ese sector del corredor norte, ¿sí? Noroeste, bien, en torno a Ruta 9 y Ruta 8, de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir de esto? Uno diría, bueno, pero pará, no es que yo siempre pensé que era en los años 90 que esto había surgido, ahora me dicen que es en los 70, pero entonces, ¿qué es lo que pasa en los 90? Porque antes no se lo estudió. Bueno, en los 90 lo que ocurre es un poco, y esto tómenlo así como con mucha delicadeza, una suerte de popularización, ¿sí? De masificación del mega emprendimiento privado. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Surge a partir de la década del 90, ¿sí? Un sector, podríamos decir una clase social, ¿sí? O una subclase social al interior de la clase media, ¿sí? Una clase media acomodada, bien, sobre todo vinculada a nuevos profesionales, ¿sí? Por ejemplo, profesionales de todo lo que tiene que ver con el área de servicios informáticos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver justamente con el marketing, ¿bien? También, porque no hay que decirlo, ¿sí? Artistas o todo este fenómeno en torno a los personajes mediáticos, políticos, ¿bien? Surge como una suerte de clase social, ¿sí? Que no es esa antigua aristocracia terrateniente, ¿sí? Con apellido de abolengo, de familias patricias, que tenían, no sé, un caserón en la avenida Quintana o en la avenida Alvear de la ciudad de Buenos Aires, ¿bien? Pero, a pesar de ser digamos, de tener un origen, por así decirlo, de clase media, un origen inclusive en ocasiones de carácter popular, logran, ¿sí? Un rápido ascenso social, bien, en la década del 90. Bien. Evidentemente no estoy hablando de números en términos, digo, de porcentaje de población. Evidentemente no estoy hablando en números amplios ni de porcentajes mayoritarios, ni mucho menos. Pero sí es una clase social que comienza a aparecer, bien, de vuelta digo, en la década del 90. Esto en ocasiones, ¿sí? Me voy un poquito ahí creo que los veo por lo menos un poquito en los cuadraditos. Es ese fenómeno habitualmente uno llamado, ¿sí? Y en castellano antiguo, como quien dice, ¿sí? De nuevos ricos. Bien, ese sería como el término del ciudadano común y corriente, sino el término de Maristeles Vampa, no el término de la sociología de avanzada, pero es el término que se utiliza para definir ese sector social. Bien, que reitero una vez más, surge en la década del 90. Y uno diría, bueno, pero Carlos, de vuelta, Natalia, vos dijeron que en los 70 ya había barrios privados. Bueno, pero esos barrios privados tenían otras características. Bien. Eran como club, o sea, no es que era un barrio privado, lo que yo recuerdo, eran clubes, tipo como los barrios de golf, y ahí es como que iba gente de las cercanías que tenían mucho poder adquisitivo, y ahí es como que se fue como acercando los barrios. Me parece que al inverso de los que son los country, que se hacen las casas con los clubes de golf adentro, todo. Me parece que ahí es donde se marca la diferencia, ¿no? Tiene algo que ver con eso. Primero, el fenómeno que se había dado en la Argentina desde la década del 70 tenía que ver con un fenómeno más vinculado, digo, a las personas que adquirían una vivienda ahí, ¿sí? Más vinculado justamente a personas de muy alto poder adquisitivo, pero no solamente, hacer hincapié en esta cuestión del poder adquisitivo, del dinero, ¿sí? Que uno pueda llegar a acceder, ¿bien? Porque si no, acá el ejemplo clásico sería, bueno, no sé, soy carnicero, me saco el 15 y me compro una casa ahí. No, eso familias. No funciona de esa manera, ¿sí? Sino que tiene que ver... Familias de campos y hectáreas. Exacto. Tiene que ver con una cuestión de carácter cultural como más profunda que va más allá de... La high society. Exacto, de si tengo o no tengo el dinero como para poder comprarme una casa ahí. Bien. Y además la característica que tenían aquellos barrios privados o countries de la década del 70, así que surgen, repito, década del 70 y del 80, tenía más que ver con una residencia no de carácter permanente, sino una residencia de fines de semana, bien, de los meses de verano, ¿sí? O sea, nadie se mudaba a un country en la década del 70 para vivir ahí y para desarrollar toda su vida ahí.
y su vida y la de sus hijos, que es el fenómeno justamente propio que ocurre en la Argentina desde la década del 90. Bien, ahí se observa otra importantísima diferencia. Las familias que en la década del 70 tenían una casa en un country seguían viviendo en la ciudad de Buenos Aires en un barrio como podría ser, no sé, Belgrano, ¿sí? Por usar un barrio, ¿sí? En un regio departamento, ¿bien? En un regio departamento. Pero los fines de semana tenían su casa de fin de semana, no sé, pongamos Tortuguita, ¿sí? Para tomar el ejemplo del caso de Natalia. Se comprende cómo funciona. A partir de la década del 90 que tenemos que esa familia, ¿bien? Ya capaz que no es que vive en Belgrano, capaz que vive ya en un barrio de más de clase media, por así decirlo, ¿sí? Uno podría decir un barrio como, no sé, vamos a poner Caballito, por tomar un ejemplo, ¿bien? O Villa Urquiza, ¿sí? Si se quiere. Y esa familia, bueno, vende ese departamento y algún ahorro y qué sé yo, ¿sí? O sea, me estoy refiriendo, digo, lindos barrios de la ciudad de Buenos Aires, quien viva en la ciudad, quien los conozca, sabrá decirlo mejor que yo. Pero esa persona, esa familia sí, venden ese departamento, venden esa propiedad, ahorro, crédito en el medio, lo que sea, facilidades, y se mudan, ¿sí? Al country que está, capaz que no en Pilar, pero puede que esté, no sé, en Canning, por ejemplo, ¿sí? Capaz que en una alternativa, por así decirlo, como más económica, si se quiere, ¿bien? Pero esa posibilidad, ¿bien? En donde la persona, el individuo, la familia, ya se muda para una residencia permanente, eso es propio y ocurre a partir de los años 90. Bien. También otra cuestión importantísima que se da, digamos, y de diferencia entre aquellos countries, por así decirlo, históricos u originarios, viejos de los años 70, y con toda la ola que surge a partir de los años 90, tiene que ver justamente con las facilidades para el acceso. No me refiero al acceso, más allá que también es una característica del acceso en transporte, ¿sí? Autopistas y esto, sino las facilidades para el acceso financiero, ¿bien? Y las facilidades para el acceso en base a precio que ocurren en el mercado inmobiliario, ¿bien? Ya a partir de la década del 90 empezamos a observar cómo municipios, por ejemplo, de zona oeste o inclusive de zona sur, comienzan a tener sus zonas de barrios privados, de countries, ¿sí? Entonces ofrecen una alternativa, muy entre comillas, lo vuelvo a aclarar, ¿no? Más, si se quiere, económica, más accesible para un sector de población que de vuelta en la década del 70 ni por asomo podía llegar a comprar para como una segunda propiedad, porque no es la casa en la cual vivía, sino una segunda propiedad en Tortuguitas, por decir algo, o en Pilar, ¿bien? Pero sí logran, a partir de la década del 90, y esto también tiene un fuerte impulso a partir de los años, a partir de la crisis del 2001-2002, justamente en ese periodo del modelo neodesarrollista, ¿bien? También esa fuerte expansión que existe en todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la segregación, de la autosegregación residencial y la posibilidad para que una familia de vuelta de un barrio que uno podría caracterizar, evidentemente no un barrio popular ni un barrio de clase trabajadora, pero necesariamente tampoco un barrio de personas con un pasar económico extremadamente, ¿sí? Ni multimillonarios, ni nada por el estilo, pero una clase media ciertamente acomodada, ¿bien? Que logra, ¿sí? Acceder a un terreno y construye, ¿bien? Que sería como la forma, digamos, más directa o más simple como para el acceso a partir de los 90 y sobre todo a partir de la crisis de 2001-2002, el acceso a una vivienda en este tipo de emprendimientos privados. Bien. Otra de las características también propias y más recientes, ¿sí? Propias y más recientes de este tipo de urbanizaciones, ¿sí? Nos encontramos cada vez más cerca, ¿bien? De zonas degradadas o barrios directamente sumamente empobrecidos, ¿bien? Que esto habitualmente se lo vincula, se lo relaciona con el bajo costo del suelo, ¿sí? Esto de vuelta comienza a ser un fenómeno más propio a partir de la década del 90 y no tanto de aquel primer fenómeno, aquel primitivo fenómeno de los años 70 y 80. Bien. Bueno, en general, en cuanto al radio de localización, ¿sí? En general localizados a más de 40 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En general localizados a más de 30, ¿sí? Algunos que están un poquito más
lo podrían encontrar un poquito más cerca, ¿sí? Pero en términos generales, entre 30 y 40 kilómetros de distancia desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que sabemos que es ahí en la Plaza de los Congresos. Bien, y estos emprendimientos privados comienzan a promover, ¿sí?, un fenómeno conocido como proceso de suburbanización. O sea, comienzan a crear cada vez más nueva ciudad suburbana. Esas manchas, ¿sí?, que a veces uno observa, vuelvo un poco para verlos, por ejemplo, en un mapa del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Donde uno encuentra, bueno, claramente se ven, ¿no?, los ejes de población, donde encuentra la mayor densidad de población, por ejemplo, en base a las principales avenidas, que después se transforman en rutas de las autopistas, las vías férreas, ¿sí?, los partidos, las ciudades cabeceras de los partidos, ¿no?, las más grandes ciudades, y en torno a esos ejes uno encuentra como esos espacios en blanco, por así decirlo, ¿no? Que habitualmente son justamente zonas medio de carácter periurbano, que a veces están completamente ocupadas. Digo que no están subdivididas a veces ni siquiera. Me digo que no hay barrios, que no hay calles, ¿sí? O capaz que uno encuentra, ¿no?, así como un perfil, bueno, primero de calles de tierra, después de viviendas más humildes, y después el barrio se empieza a organizar, y eso se va incorporando al área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, un fenómeno similar es lo que provocan los emprendimientos privados justamente en esas mismas zonas. Bien, se insertan en esas zonas que por valor suelo son económicas. Bien, desde ya estoy hablando de económica no para el bolsillo nuestro, esto está claro, ¿no? O sea, me refiero a económicas en términos de el desarrollador inmobiliario que compra un conjunto 100 hectáreas para su subdivisión, la apertura de calles y la venta de los terrenos, y le resulta de vuelta conveniente en el negocio, en la actividad que realiza. Está claro esto, ¿no? Pero encontramos cómo esos barrios comienzan a aparecer y comienzan a darse justamente en los intersticios de esos grandes ejes de circulación, en esos grandes espacios vacíos. Si ustedes ven un mapa del AMBA, sí, perdón, pensé que en la diapo lo había puesto, pero seguramente si lo tienen en la mente, ¿sí?, en la cabeza, un mapa del AMBA, van a ver que un mapa del AMBA es como una suerte de, como unos tentáculos, ¿sí?, donde cada brazo, bien, es cada ruta, cada avenida, una vía férrea, y en el medio quedan esos espacios en blanco, bien, más despoblados, ¿sí?, a veces más empobrecidos justamente, están más lejos de los centros, entonces hay mayor dificultad para llegar al lugar de trabajo, conseguir una mejor vivienda, servicios públicos, bien. Bueno, y esos son los espacios justamente ahí, en esos espacios, en teoría más alejados, donde aparece este tipo de urbanizaciones, donde aparece este tipo de barrios. Bien. Nosotros vamos a ver tres grandes zonas en cuanto a la ocupación por parte de estos emprendimientos privados. Bien. La primera zona y la zona clásica, por así decirlo, que es ese área que yo pongo como área saturada, está vinculada justamente al corredor del acceso norte, ¿sí? Ruta Panamericana, decimos Ruta 8, Ruta 9, bien. Es un área de carácter saturada, podemos decir, todo el área vinculada a los partidos de Pilar, Tigre, bien. Una área saturada, ¿por qué? Porque es un área que, decíamos, desde la década del 70 es donde ocurre, ¿sí?, de manera originaria y primitiva este fenómeno. Luego, a partir de los años 90, se consolida aquella zona norte, o sea, aquella zona en torno al acceso norte, y a partir de los años 90 tenemos una zona que comienza a funcionar de manera secundaria, que va a ser el acceso oeste. Bien, como la apertura del acceso oeste, ¿sí?, sabrán todos, ¿no?, que es la continuación, digamos, de la Avenida Rivadavia, ¿sí?, la vieja Ruta 7 hasta Luján, hecho autopista, perfecto. Bueno, ese corredor, cómo habilita y cómo valoriza fuertemente a todos los partidos de la zona, a todos los municipios, y sobre todo a estas zonas, a estas áreas que habían quedado en estos intersticios que nosotros llamamos, ¿bien? Y a partir de la crisis del 2001-2002, ¿sí?, o a partir, digamos, de los años 2000, podríamos decir, vemos cómo aparece una tercera zona, ¿bien?, dentro del área sur del área metropolitana de Buenos Aires, en torno nuevamente también a grandes obras de infraestructura vial, de infraestructura carretera, que es la autopista Buenos Aires-La Plata y la autopista de Seiza a Cañuelas. Bien, entonces siempre
vamos a observar, o por lo menos digo siempre, me refiero al área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Pero siempre vamos a observar, por lo menos en el caso del AMBA, cómo la inversión pública en autopistas redunda en la valorización de las tierras que circundan a esa autopista o a esa ruta, a esa carretera, bien, la valorización de esa tierra para la posterior inversión de carácter inmobiliario, bien. ¿Qué tendencias encontramos? ¿Sí? Digo, tendencias, digamos, ¿cuáles son los fenómenos que estamos observando? Incorpora áreas secundarias por menor costo del suelo, amplía, perdón, me falta ahí un acento, ¿sí? La franja socioeconómica de acceso. ¿Qué significa esto? Lo veníamos un poco diciendo. Empiezan a aparecer urbanizaciones privadas, ya no en aquella zona núcleo, exclusiva, Pilar, Tigre, sino que prácticamente en partidos, ¿sí? Históricamente de clase trabajadora. Bien. Como podríamos decir, partidos como por ejemplo San Vicente, que lo tenemos ahí, Berazategui, Quilmes, bien, que no son partidos históricamente, algún barrio puede ser una localidad, bien, pero son partidos 100% AMBA, bien, 100% conurbano, pero en donde empiezan a aparecer este tipo de experimentos urbanos, experimentos metropolitanos. ¿Y esto qué es lo que permite? Bueno, justamente ampliar la franja socioeconómica de acceso a propiedades en este sentido. Suma al AMBA partidos exteriores o en los bordes urbanos, Pilar, Cañuelas, Escobar, San Vicente. Hoy por hoy, si uno tendría que decir, bueno, ¿por qué crecen los límites exteriores del área metropolitana de Buenos Aires? ¿Sí? ¿Por qué se va poblando cada vez el AMBA? Me refiero a los límites, de vuelta, los límites exteriores, ¿sí? O sea, los bordes por fuera del AMBA. ¿Por qué vemos que cada vez crece más la población? Y no solo porque crece la población, sino porque crece la mancha urbana, ¿sí? El color gris. ¿Por qué crece el pavimento? Bueno, en parte tiene que ver con estas urbanizaciones privadas. O sea, esos, de vuelta, esos intersticios, esos colores verdes que veíamos en torno a grandes autopistas, vías férreas, en parte esos lugares se van llenando, ¿sí? Y cada vez se van alejando más, por la cuestión de que hay espacios que ya están ocupados, evidentemente, y cada vez se van alejando más estos emprendimientos privados. Y los empezamos a encontrar en partidos, ¿sí? En municipios que hasta hace muy poco tiempo eran municipios de carácter rural casi 100%. Municipios como San Vicente o Cañuelas, por ejemplo. Bien. En donde encontramos, por ejemplo, el fenómeno de Cañuelas es llamativo. ¿Sí? Encontramos un municipio el cual prácticamente el 80% de su territorio, de su terreno, es terreno rural. O sea, no es ciudad. Bien. Uno puede decir, bueno, municipio, qué sé yo, Lanús, es 100% ciudad. Entonces, está todo construido. Bien. O sea, el único espacio verde que hay son espacios verdes que son espacios públicos, ¿sí? Parques, plazas, vía de circulación, listo, chao. No hay tierra fiscal que, bueno, esto no tiene dueño y alguien lo compra en un momento. Eso no existe en un municipio de vuelta como Avellaneda, Lanús. Bueno, Avellaneda está en las zonas de la costa, otra cuestión. Pero en el caso de un municipio como Cañuelas, en donde uno encuentra que, de vuelta, el 80% del partido es tierra que tiene un dueño, bien, pero que se utiliza para producción agropecuaria. Bueno, ya esa tierra está dejando de ser rentable para la producción agropecuaria y ya, bueno, no, ya para vacas no nos sirve más, ¿sí? O encontramos un mejor negocio, mejor dicho, ¿sí? No es que no nos sirva más, ¿sí? Encontramos un mejor negocio antes que tener vacas pastando en un campo en Cañuelas. Bueno, ¿cuál es el negocio? Bueno, como está cerca de la ruta, la autopista, bueno, loteamos y esto pasa a ser, no sé, campos de Cañuelas, ¿sí? Un nombre de fantasía y se comercializa. Bien. Hola, profesor. Sí. Lo mismo pasa también cuando es algo que todos viajamos hacia la costa. Y cuando salimos y agarramos la vía 2 o la ruta 2, estamos en la ciudad de La Plata y lo que era campo y ganado, y que sigue estando, pero hay una gran parte, y voy a hablar solamente uno, es el Aras del Sur. Sí. Había uno, ahora hay 4, hay un
un club de campo, de polo, y al final es como que se trasladó toda esa, digamos, entre paréntesis, elite, donde era un barrio privado, donde se transformó en un country, y ahora, hace unos años, podemos ver cómo se está desvirtuando eso, porque se iban a algo privado, a algo, se retraían ellos en su espacio, ¿no? Para ser ese común denominador. Pero la característica, ¿cuál era? Eran grandes parcelas, y eran una casa con la pileta, con la cancha de tenis, más la común, pero ahora, ¿cómo se fue dando que se está transformando en una ciudad? Porque ahora en el Aras hay edificios hasta de 2 y 3 pisos, que es algo totalmente... Sí, o a veces incluso tienen hasta, ¿cómo es? Distinta infraestructura vinculada a ser escuelas, digo, colegios. Claro, ¿sí? bueno. Algunos en zona oeste, norte tienen buena universidad propia, sí. Hospitales, o sea, hay servicios públicos que ya están dentro. Bueno, en Berazategui también, por ejemplo, el Country de Abril también tiene su escuela dentro. Y todo un sistema, ¿no? Cómo se van alejando de esa urbe y sin querer se están convirtiendo en una nueva urbe. Bueno, mencionando el caso de Cañuelas, hace muy poquito fuimos a entregar sillones a un country nuevo, un club golf, y me contaba el chico del transporte, me dice, la casa de la entrada, la casa de la señora era como ir de Lanús a Avellaneda. Me dice, claro, de todo tienen adentro, pero te juro, me dice, la misma cantidad de Lanús a Avellaneda, y ella estaba en el último lote. Me dice, no te puedo explicar, y se está armando recién. Y es verdad, Cañuelas se está poblando. Sí, mucho. A esa zona medio limítrofe entre Canning, que es partido de Seiza, ¿no? Sí, o Esteban Echeverría, ahí el cruce entre Cañuelas, San Vicente, toda esa zona. Sí, ese borde de la ruta 6. Está ahí justo en el límite. Sí, toda esa zona se está poblando mucho de este tipo de fenómenos, ¿sí? Pero la magnitud de Lanús a Avellaneda hay un montón, me dice, así a la redonda, imagínate lo que es eso. Ahí leo, perdón, que Franco deja ahí un comentario en el chat. Otra autopista que se añade a los ejes es la nueva autopista Perón que conecta San Isidro y La Plata. En La Matanza hay un folleto que dice explícitamente que promueve barrios cerrados, countries y polos industriales. Claro, bueno, esto también es parte de lo bien y buenísimo, Franco, ahí por el comentario. Toda esta infraestructura pública, ¿sí? Que funciona un poco como, digamos, como la circulación sanguínea de un cuerpo, ¿sí? O sea, funciona como el primer sistema de base para que después aparezcan estos emprendimientos privados. Quiero decir, o sea, si no hay existencia de vías de circulación rápida que conecten estos barrios, básicamente con el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, no hay posibilidad de la existencia de este tipo de barrios. Esto que quede claro. Pero lo llamativo, ¿sí? No sé si llamativo, pero por lo menos sí importante para tener en cuenta, es que justamente muchas veces esta inversión pública en este tipo de vías de circulación, básicamente autopistas, se lo realiza justamente con el argumento de que, bueno, esto va a favorecer, ¿sí? La consolidación de barrios de estas características o la construcción de barrios de estas características. Bien. Ahí leo a Eliana, alrededor de la ruta 6, acá en San Vicente, mejoraron. Ahí está, esa es la ruta, la 58, ¿no? Que es la que pasa como por el medio de Canning y sale ahí a San Vicente, si no me equivoco. ¿No? Que creo que era la antigua avenida Castex, una cosa así. Pero sí, ahí eso si lo ven en... Mira, a ver, aguarden un momentito, ¿eh? Vamos a hacer... Aguarden un momento. Esto para... uy, los perdí. Acá está. A ver, estoy ahí con el Google, con el Maps. Bien. Vamos primero, a ver, para poder... Cuando me refiero a los intersticios, ¿sí? O sea, ustedes ven como toda esta zona que está de color gris está claramente compacta la masa urbana. Bien. O sea, la mancha urbana está compacta, ¿no? En la zona que se ve de color gris. Si lo ponemos en vista satélite, creo que es mejor. Bien. Quedan después esos intersticios que yo les venía diciendo, que son esas áreas verdes justamente,
en ocasiones de aprovechamiento agropecuario, bien, pero que lentamente se comienzan, ¿sí?, a poblar. ¿Sí? Fíjense, esto es la zona de, justamente, una de las chicas he comentado que iba a trabajar con la zona de Nordelta, ¿sí? Ver acá donde yo tengo el cursor, sí, que ahí hay una ruta provincial 25, ¿sí? Fíjense ahí. ¿Sí? Yo le voy dando un poquito de zoom para que ustedes lo observen, pero miren hasta dónde llega, o sea, se nota, creo, claramente, ¿no? Los cuerpos de agua que claramente son artificiales, ¿no? Por la forma que tienen, Sí. Se ven las divisiones, o sea, se dan cuenta de que esto es artificial, ¿no? Digo, no hace falta ser muy experto para darse cuenta de que todo esto son emprendimientos de estas características. Fíjense en dónde arrancamos, ¿eh? Estamos allá. Ahí arranqué. Si yo me fui un poquito con el zoom, ¿bien? Vuelvo de vuelta. Estoy acá en Dique Luján, ¿sí? Seguimos acá. Acá está el propio Nordelta, propiamente dicho, ¿sí? Seguimos, acá seguimos, ¿sí? Y acá sí estamos ya en Tigre Centro, ¿sí? Miren, si quieren hacemos rápido, ¿eh? Distancia. 25 kilómetros, ¿bien? En mi caso, como lo que vivo en Adrogué, la distancia que tengo de acá hasta el Congreso. Bien, toda esa distancia de emprendimientos privados. ¿Sí? Es una de las zonas, evidentemente, más consolidada en este sentido, ¿no? Miren, nos vamos, por ejemplo, acá a la zona de... Ya empiezan a aparecer, ¿no? Uno le empieza a dar con el zoom y ya aparecen, ¿no? En torno, tenemos acá la localidad de Canning. Bien. Fíjense acá cómo van apareciendo. Este que fuimos estaba en ruta 3, kilómetros 65. Sí, fíjense bien, vamos. Y acá, perdón, ahí creo que no sé si era ahí Eliana, ¿sí? Que entiendo que debe ser ahí más o menos de la zona. Verán que no estamos en el centro de Canning, ¿sí? O sea, el centro de Canning es acá. Fíjense acá tenemos, miren, ahí se nota también por los equipamientos deportivos, ¿no? Las canchas de tenis. Bien. Fíjense ahí. O sea, todo el territorio, todo esto que estoy pasando con el cursor, es todo emprendimiento de estas características, ¿bien? Esta sería como la zona, el propio centro, ¿no? Ahí está el shopping, el shopping de Canning, ¿bien? O sea, el propio centro, digamos, la zona de los countries, ¿sí? Más históricos, por así decirlo. Fíjense acá, tenemos, ¿sí? Sigue. Y fíjense acá, como se ven, dice imagen del año 2021, ¿eh? Que es bastante nuevito, pero fíjense, acá se está construyendo, ¿sí? Acá también se está construyendo, hay calles ahí que se están empezando a abrir. Fíjense acá, una parte que ya está prácticamente construida, otra parte que está en camino. Fíjense acá esta parte más atrás también. De vuelta, cuerpos de agua artificiales. Miren acá todo esto. ¿Sí? Miren, y seguimos. Yo estoy cada vez más acercándome a San Vicente. Bien. Ahí tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos algunas calles que se empiezan a abrir. Sí, es un fenómeno, digamos, muy interesante, ¿sí? Para observar. Muy interesante porque es un fenómeno que está ocurriendo, por decirlo de una manera, ahí quiero verlos, en vivo y en directo, ¿sí? O sea, esto no es algo de que, bueno, esto hace 20 años ocurrió, pasó. No, es algo que se está dando hoy por hoy en el terreno, ¿bien? Bien, última tendencia que vamos a mencionar, un poquito antes la veníamos diciendo, ¿no? Del fin de semana a la residencia permanente, de las instalaciones temporarias, deporte y recreación, a las permanentes, salud, educación, seguridad, comercio. Bien. Pasamos entonces a aquellos barrios cerrados, countries, clásicos, por así decirlo, de la década del 70, 80, en donde la familia, bueno, lo utilizaba como casa de fin de semana, vacaciones, ¿sí? Entonces, las instalaciones estaban adaptadas a ese uso. Básicamente, carácter deportivo, recreativo,
contacto con la naturaleza, y ahí se cortaba. Bien, o sea, a nadie se le hubiera ocurrido en la década del 70 que en un barrio privado iba a haber, por ejemplo, dentro del propio barrio privado, una infraestructura de carácter comercial, ¿sí? Un supermercado o un autoservicio, ¿sí? O un restaurante. No existía eso, ¿sí? Ni que hablar de infraestructura de carácter de servicios públicos, como puede ser salud o seguridad, ¿bien? O inclusive templos religiosos, ¿sí? Hubo, ¿sí? Y de hecho, digamos, cuando digo hubo, bueno, existió y en realidad es un tema que, digamos, no está 100% resuelto tampoco. Barrios privados que han construido, ¿sí? Porque lo han hecho, digo, en términos materiales lo han hecho, una iglesia, ¿sí? Por ejemplo, un templo religioso, ¿sí? Ahora no recuerdo si iglesia católica o templo de qué religión, no interesa, no tiene que ver con eso, sino que han construido directamente una iglesia en el propio barrio privado, donde obviamente ingresan solamente los que viven ahí. Entonces, claro, desde las autoridades religiosas, ¿sí? Bueno, o sea, no podemos admitir, ¿sí? Que haya una iglesia que sea privada, ¿sí? Bueno, la iglesia tiene que estar abierta al público, o sea, nosotros no podemos admitir que una persona vaya y, como uno puede tener, no sé, ¿sí? Como a unos castillos y palacios de abolengo en la pampa húmeda argentina clásica, de, bueno, capilla para rezar que tenía, no sé, Rosas o quien sea, ¿sí? Estoy dando un ejemplo tonto, si se quiere. Pero no puede admitir la autoridad religiosa de que exista un templo que teóricamente debería ser abierto y que es cerrado, y ahí el sacerdote o el religioso que va a oficiar el rito lo haga no abierto al público, sino de carácter privado, digamos, cerrando la puerta que participan los que viven en el barrio. Bueno, y eso ha generado como varios problemas en algunas urbanizaciones, sobre todo de zona norte, que fueron las primeras en donde comenzó a darse ese fenómeno, ¿bien? Pero también todo lo que tiene que ver con equipamiento de salud, perdón, de salud y educación, ¿bien? Bueno, ahí comenzó a surgir, ¿sí? Una cuestión, cuando hay un problema, digo, no un problema en el sentido de, para los habitantes, digo, un problema en el sentido del Estado, ¿bien? Digamos, cómo regula esa actividad, ¿bien? O sea, claro, porque si supuestamente si es católica, ya estamos en un gran problema. Yo ahora no, me acuerdo en un texto, en un Maristela Esbampa, de vuelta, una vez más, ya como 15 veces la cité. Maristela Esbampa ella tiene un libro que se llama Los que ganaron. ¿Sí? Se llama Los que ganaron. La vida en los countries. ¿Bien? Es un libro de fines de la década del 90 y fue como tipo es el libro sobre countries y barrios privados en la Argentina. Y tiene un montón de entrevistas que ella justamente de manera anónima hace a habitantes, hace todo un análisis social del fenómeno de los countries. Es súper interesante ese libro. Y en ese libro hay un capítulo en donde justamente ella aborda esta cuestión de, no me acuerdo en qué country era, ella igualmente, obviamente en el libro usa, como es, nombres de fantasía, así nombres cambiados, pero no me acuerdo, bueno, cuál era el barrio en donde los asociados, digamos, habían decidido, bueno, construir una iglesia y contratar a un cura para que todos los domingos venga a dar misa. Y desde el obispado dijeron, no, o sea, tipo, no podemos darle a un cura el permiso para que vaya a dar misa los domingos de manera privada, o sea, tipo, tiene una iglesia al otro lado del cerco, vayan ahí, no hay ningún problema. No les gusta la iglesia y quieren aportar a la iglesia para que esté más linda, porque, no sé, el acceso es una calle de tierra y ustedes, como tienen dinero y lo quieren poner, perfecto, sí, nosotros del obispado estamos agradecidos que ustedes hagan una obra, pero no podemos admitir de mandar a un sacerdote a un lugar que dé misa como si fuera, sí, una fiesta privada, porque es un evento, un acto de carácter religioso que por principio básico debería estar abierto a cualquier persona. ¿Sí? Entonces ahí comenzaron a darse ese tipo de circunstancias, y de vuelta con la salud y la educación ocurre lo mismo en función del rol del Estado. Bien, ahí les dejé, bueno, de vuelta, los nombres, ¿sí? Los nombres habitualmente, digo los nombres, estos términos, ¿no? De country, barrio cerrado, habitualmente tienen más que ver con una estrategia de comercialización, ¿sí? Con una estrategia de comercialización. Acá algunos autores han intentado, bueno, empezar a utilizar, ¿sí?
los nombres, perdón, en relación a algún tipo de características particulares, ¿sí? Fíjense que, bueno, Country Club lo ponen, ¿sí? Origen data de los años 30 y 40, bueno, en esto de los countries, por así decirlo, históricos, ¿sí? Los más recientes. Hoy por hoy, en realidad, todos estos nombres y títulos, ¿sí? Se utilizan como de manera entrecruzada, ¿sí? A veces, inclusive, en ocasiones, hay barrios que no se ponen como nombre country, justamente porque lo entienden que es demasiado exclusivo, ¿bien? Y para mostrar que, bueno, estos barrios no son tan exclusivos y en realidad cualquiera, lo pongo así como con muchas comillas, ¿no? Cualquiera puede venir a vivir, ¿sí? Entonces se omite un poco ese término, ¿sí? De hablar de country club, ¿sí? Porque obviamente también el término country club habla de, bueno, de un club, de una persona que está asociada a algo, ¿bien? Que no es solamente, bueno, que compré un pedazo de tierra, construí o compré una casa, sino que también me asocié a un grupo de personas. Entonces, como para romper un poco con esa carga simbólica, bien, hay muchos barrios que, en cuanto a su estructura interna, después son totalmente confundibles, ¿sí? O sea, son totalmente, digamos, pueden ser completamente iguales, homogéneos, ¿bien? Por eso digo, el nombre que se utiliza es una estrategia de comercialización, es una estrategia de marketing, ¿bien? Esto no es como, no sé, bueno, un perro, bueno, es porque tiene estas características, un gato, tiene esta otra característica, un ratón, y es inconfundible uno del otro, ¿bien? En este caso, digo, funciona, ¿bien? Como una estrategia para la venta. Bueno, acá les puse algunas capturas, igual recién con el Google Maps también esto lo hemos visto, ¿no? Los fenómenos de fractura urbana que se producen, ¿no? Esto es en la zona, si no me equivoco, la captura es en la zona del partido de San Isidro, ¿sí? De aquel lado, por ejemplo, bueno, ahí incluso dice, ¿no? La Cava, ¿sí? En el sector un poquito norte de la imagen tenemos, perdón, el barrio La Cava, y fíjense, o sea, fíjense el nivel de densidad constructiva y cómo hay una línea, ¿sí? Y del otro lado cambia radicalmente, ¿sí? No solo el tipo de construcciones, fíjense la cantidad, bueno, está más que claro, ¿no? De canchas de tenis, piletas de natación, techos de tejas, bastante grandes, se lo nota, ¿no? A dos aguas, pero con varias caídas. Y del otro lado, bueno, es una casa al lado de la otra, y a ver si se les puede llamar casa, ¿no? Porque son construcciones sumamente humildes, se nota, ¿no? Techos de chapa, ¿sí? Casi prácticamente no hay vías de circulación, ¿no? No hay calles, prácticamente. Bien. Bien, quedó un poco corrido esto, bueno. Esto sería la zona de Tigre, la zona que recién veníamos un poco mencionando, ¿no? Fíjense también acá, ¿no? Cómo aparece una fractura entre... Este sería un barrio, ¿sí? No quizás como barrio La Cava, así un barrio de emergencia, sería un barrio típico del conurbano, ¿bien? Calles, ¿sí? Plan andamero, pero del otro lado, la construcción paradigmática, ¿sí? Con el cuerpo de agua artificial, con el lago, ¿bien? La subdivisión de los terrenos, ¿sí? Los techos de teja, ¿bien? Las varias caídas, las piletas de natación, fíjense acá. ¿Sí? Es como que cada casa es igual a la otra, bien calcada una de la otra. Algunas cuestiones vinculadas a esto del fenómeno de la autosegregación, que veníamos comentando desde un principio. Bueno, ahí alguno de ustedes también, ¿no? Decía, cuando traía los casos de estos barrios que están surgiendo, que se están consolidando, mejor dicho, ¿no? En torno a la ciudad de La Plata, ¿no? Daban ahí el ejemplo de Ruta 2. Y fragmentos aislados de la trama urbana provocan una urbanización difusa o anárquica. Bien, porque funcionan como ciudades que tienen ya su propia vida interna, separadas de la ciudad principal, ¿sí? De la ciudad que es la cabecera del partido o la ciudad próxima, ¿sí? Hay ya urbanizaciones privadas que tienen más habitantes, hay partidos que tienen ya más habitantes dentro de urbanizaciones privadas que en el resto del partido, ¿sí? Esto, por ejemplo, ocurre en municipios como Pilar, por ejemplo, ¿sí? Donde hay más gente viviendo dentro del country que fuera de los countries. Bien. Búsqueda de seguridad, privacidad, sociabilidad entre pares. Esto también es otra cuestión que aparece mucho, sobre todo en los estudios de carácter más digamos, antropológicos, ¿sí? más psicosociales.
del fenómeno de la autosegregación, como lo que se busca es vivir entre personas, ¿sí?, que se perciben iguales. ¿Sí? O sea, esa es la intención o el argumento, ¿sí?, o si quiere la justificación, que muchas veces guía, ¿sí?, a las personas, a los individuos, bueno, a las familias que optan por este modo de vida. ¿Sí? Sociabilizar, o sea, irse a mudar a un lugar donde me encuentre entre iguales, ¿sí?, entre personas que compartimos el mismo modo de vida, la misma forma de ser, la misma forma de vestirnos, de consumir, de ver el mundo, de opinar, ¿sí? Sistemas urbanos sin heterogeneidad interna y desconectados entre sí. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca, cuando hablamos de sistemas urbanos, hablamos de grandes ciudades, ¿sí? El AMBA, como un sistema urbano. Bien, con fuertes diferencias, ¿sí?, a nivel interno, y que funcionan de manera desconectada en esto que decimos del aislamiento de la trama urbana general. Estos, bueno, tienen varios años, ¿no?, ya estos datos. Siempre es un tema, y vuelvo un poquito para también. Perdón. Siempre es un tema bastante, podemos decir, no sé, paradójico, llamativo, busquen el nombre que quieran. Prácticamente, si ustedes tendrían que decir qué dato no se conoce sobre las urbanizaciones cerradas o barrios privados, llámenlo como quieran, en Buenos Aires, ¿saben cuál es hay un dato que no se logra conseguir fácilmente? Cuando digo no se logra conseguir, no es que yo no lo consigo, no es que Carlos y Casa lo consiguen y digo, bueno, no sabrá buscar el pibe este. Es la cantidad de personas que viven. O sea, no hay estudios, ¿sí?, los censos habitualmente, ¿sí?, las estimaciones que se realizan, los análisis y los informes que se realizan sobre población en la Argentina, no consideran, ¿sí?, o a veces sí, a veces no, algún municipio, ¿sí?, en algún periodo, pero no hay una estimación real y concreta y fidedigna de cuántas personas viven en barrios de estas características. Que sería como un primer dato cuando pensé, bueno, a ver, che, ok, a ver, quiero saber qué tal importante es el fenómeno, digo, si tenemos más o menos 14 millones de personas viviendo en el AMBA, bueno, ¿cuántas personas viven en barrios cerrados? O en barrios de estas características. No existe el dato. Hay estimaciones, ¿sí? O sea, hay números que se tiran, por así decirlo, ¿bien? Muchas veces estimaciones que parten, por ejemplo, no de organismos oficiales, de donde uno diría, bueno, por lo menos tomo el dato que me da, ¿sí?, el gobierno provincial, nacional, tal municipio. Estimaciones que dan, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, ¿sí? Bueno, sí, más o menos pensamos que en Pilar cerca de, digo un número por decir uno, no digo que es ese, 100.000 personas viven en este tipo, pero son datos que surgen de uno de los actores intervinientes del proceso, ¿sí? O sea, no serían datos, digamos, muy fiables, por así decirlo, ¿sí? Pero no existe ese dato. Pero se los ¿Por qué no censa y se los toma dentro de la localidad, o sea, no dentro de los barrios. Exacto. Porque cuando se realizan los censos, ¿sí?, ustedes sabrán que, o sea, en la Argentina se hacen censos cada 10 años, y en el interior de esos 10 años se hacen igualmente estudios, ¿sí?, está la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, que sirven como para ir actualizando, a ver, para no tener que hacer un censo todos los años, porque evidentemente, digamos, viviríamos únicamente para hacer el censo, sino el INDEC hace la encuesta permanente de hogares, ¿bien? Que vamos a poner estos términos para que se entienda, sería como un pequeño censo que se hace todos los años para ir actualizando el censo que se hace, digamos, una vez cada 10 años. Ahora, tanto en el censo como en la cuenta permanente de hogares, no está claramente definido, ¿sí?, cuando el censista, ¿sí?, el asistente francés toca el timbre, bueno, tilda si es un barrio privado, si hubo una urbanización de carácter cerrada. Creo que en el censo del año que viene hay censo, no sé si sabían, creo que para el mes de mayo, si no me equivoco, 2022. Creo que en mayo. Y supuestamente se había dicho, bueno, que ahora se iba a incorporar, ¿sí?, esa variable como para tener en cuenta. Pero no, en muchas ocasiones no es que no entran los censistas, ¿sí? O sea, sí que entran y en ese sentido no hay problema. Pero no se tabula la información.
Entonces aparecen dentro del globo, digamos, habitantes del partido tanto, de la localidad tanto. Pero no se tabula de que viven en un barrio en particular. Claro, igual por las dudas también. Menos aún se sabe tampoco la cantidad precisa de casas, como, o sea, de viviendas, ¿sí? Construidas definitivas en este tipo de barrios. Muchas veces ahí encuentran la cuestión vinculada a los aspectos impositivos y fiscales, la no declaración de las propiedades. Entonces tampoco se puede saber. Estaba pensando que debe venir por algo de ese estilo, porque en realidad cuando uno va a adquirir un bien, ahí un lote, lo que sea, te dan a elegir y están los planos y la cantidad de casas que tenés alrededor y que, no sé, si tenés un club de golf, una escuela, o sea, están los planos. Por algo no se deben estar plasmando de manera oficial. Sí, pero no. O sea, sí, o sea, entiendo lo que decís, Natalia, tenés toda la razón, pero la realidad no siempre, digamos, no siempre es así. O sea, hay muchos casos, y esto, digo, cada tanto, digo, sin tener que leer a ningún sociólogo o socióloga, cada tanto salen noticias en los medios de comunicación de urbanizaciones, barrios privados, que el barrio entero no está declarado, por ejemplo, ¿sí? O que no hay ningún tipo de registro y cae ahí, no sé, Árbol, en una provincia, y ve que hay 500 casas. Y dice, pero esto está como baldío desde la década del 50, ¿no? El propietario era herederos de la familia Ortiz, no sé cuánto. No, acá hay 10.000 personas viviendo. Profe, y en las villas sucedería lo mismo, como en los country, digamos, para contraponer, porque no, tampoco hay cuando van a censar que dicen que viven en villas, ni tampoco la cantidad de casas, ni nada. No conozco ahí con tanta profundidad la cuestión, pero entiendo que ocurre lo mismo. A ver, entiendo que también a nivel nacional hace un par de años hay un registro de barrios populares, pero bueno, uno también podría presuponer, decir, bueno, a ver, del 100% de barrios de esas características, ¿están todos censados o registrados dentro de ese registro? Yo personalmente lo ignoro, ¿sí? O sea, no sabría decirlo a ciencia cierta. Yendo como al otro extremo, ¿no? Que ahí bien decía Claudia. Pero por lo menos en el caso de, en el caso de de las villas de emergencia, por así decirlo, por lo menos existe la intención, ¿sí? Hay una norma que establece, bueno, registro, que se llama, si no me equivoco, se llama RENAVAP, ¿sí? Registro Nacional de Barrios Populares, una cosa por el estilo. Pero no es que hay un registro homólogo en relación a las urbanizaciones privadas. Bien, no existe. Entonces hay barrios declarados, barrios que no, la casa, que bueno, no, pero el barrio que dice, bueno, no, esto depende de cada propietario. Después si el propietario no lo declara, bueno, no es problema de nosotros como barrio. Nosotros le vendimos, no sé, a Natalia un terreno. Después si Natalia arriba del terreno construyó una casa o no construyó, y nosotros como barrio no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Sí? Como consejo de administración del country, por así decirlo. Entonces es responsabilidad de Natalia que ella no declaró. Entonces dice, y bueno, así como alguien no declara, no sé, que hizo un toldo en el frente de casa y hizo una habitación más, bueno, otro no declaró que construyó, no sé, 1.000 metros cuadrados con una pileta y una cancha de tenis. Bueno, es lo que ocurre. Bien. Claro, igual llama la atención, porque acá cuando uno levanta una construcción arriba de tu casa, enseguida te llega el impuesto agregando los metros cuadrados y la infracción y todo lo que quieras, si no declaraste, y esos barrios no los detectan. Y ahí está el negocio, me parece. Y uno podría empezar a sospechar ahí, Natalia, pero sí. Bien, hay algunos datos, sí. No para que miremos tanto esto de la cantidad de población, porque bueno, son datos del año 2006. Fíjense incluso la fuente, ¿sí? Dice elaboración propia sobre la base de datos censales y de la guía verdecountry.com. Lo que yo les venía diciendo recién, muchas veces la fuente de datos de estos números, no digo que sea una fuente, o sea, no estoy diciendo que esa página verdecountry.com sea mala o los datos estén mintiendo, pero no es una fuente oficial, ¿sí? O sea, no hay un organismo del Estado que pueda argumentarnos y decirnos, bueno, no, sí, tanta cantidad de personas hay. Entonces, después uno, bueno, podrá desconfiar del número que nos da un organismo del Estado, estamos en nuestro derecho, no hay ningún problema. Pero fíjense lo que ocurre, sí que funciona como una suerte de nebulosa todo este tipo de cuestiones. Pero lo interesante acá para ver, ¿sí? Lo que a mí por eso les puse este cuadrito, ¿sí? Fíjense el porcentaje
de población con necesidades básicas insatisfechas en algunos de los partidos en donde mayor cantidad de urbanizaciones tenemos. Son todos partidos que tienen más del 20% de su población con necesidades básicas insatisfechas. Incluso fíjese el partido de Pilar, que vendría a ser el partido paradigmático en este sentido, ¿no? Casi el 25% de su población con necesidades básicas insatisfechas. O sea, casi un cuarto. Y eso para el 2006, habría que actualizarlo, ¿bien? Pero prácticamente un cuarto del partido de Pilar, ¿sí?, apenas sobrevive, por así. No sé si alguno o alguna de ustedes tuvo la suerte de, o conoce, si anduvo, no sé, por Pilar, no Pilar los country me refiero, sino Pilar, la localidad Pilar y las localidades que hay, digo, el partido de Pilar común y corriente, por así decirlo. No sé si alguien... El sábado hacemos un full day en Pilar, en José C. Paz y Pilar, por la práctica 4. ¿El sábado este que pasó, Marco? Este sábado, no, este que viene. Ah, tienen uno. Se hace el full day en José C. Paz y Pilar. Bien. Pilar ciudad, digamos. Se toma Bien. un poco el centro de Pilar y Bien. se va hacia lo que es el cenotafio de Malvinas. Bien. ¿Me interesa? Quedan algunas plazas, me parece. Bien, bueno, bien la venta. Bueno, quienes vayan, no tengo mucho que explicar porque, digo, lo van a ver ya en una semanita. Mira, ahí creo que Claudia está interesada, así que Marco, ahí consiguieron a alguien más. Bueno, digo, quienes vayan lo van a ver, digo, toman en cuenta un poco el comentario que puedo yo llegar a hacer ahora. Quienes no conozcan, ¿sí? La localidad Pilar, digo, la ciudad Pilar, ¿no? Me estoy refiriendo, no de vuelta, no los countries. Derqui, por ejemplo, ahora no me acuerdo otras localidades, que se llama Villa Rosa, me acuerdo perfectamente. Son zonas muy humildes y muy pueblo. Muy campo. Sí, exacto. Muy campo. Como la otra vez fuimos a Villa Stolfi a hacer una entrega. Sí. Y mi compañero me dice, ¿esto es una cerealera? Me manda una foto y es muy campo. Sí. Afuera... Mucho casas bajas, ¿sí? Pavimento solamente, digo, en las calles principales, las comerciales, la que conecta con la estación de tren, la parada de los bondis, ¿bien? Pero digo, el perfil de Pilar, de vuelta, de la zona común, por así decirlo, de Pilar, es el perfil de, a ver, no sé, para decirlo de una manera, a la gente que está como más, acá más al sur, digo, más cerca, Almirante Brown, sería el perfil que puede tener una localidad como puede ser, no sé, Longchamps, ni siquiera digo Bursaco, que ya es muy comercial, ¿sí? Digo Longchamps, una localidad de esas características, ¿sí? Gleu, Guernica, o sea, localidades así ya del periurbano, ¿sí? O sea, que son ciudad, pero en donde también ya se mezcla lo rural, ¿sí? De casas bajas. Ese es el perfil de Pilar, de la verdadera Pilar, básicamente, ¿sí? O sea, de la Pilar que no... Y ahí coexisten esos barrios privados, digo, los más exclusivos, ¿no? De Buenos Aires y casi me atrevería a decir de los más antiguos de la Argentina, y por lo menos, no sé si los más exclusivos de la Argentina, probablemente también. Bien. Bueno, acá les dejo para continuación y para también cumplirles un poco con el horario, en el artículo que funciona, digamos, decíamos, como base para la clase del día de hoy, que es el artículo de Vidal Kopman. La autora lo que hace también es un raconto, ¿sí? De 3 municipios, de estas 3 grandes áreas, ¿sí? Recuerdan, zona norte, la zona original, zona oeste y zona sur, y toma un municipio de cada una de esas zonas como para observar, bueno, qué particularidades tienen los barrios privados, las organizaciones privadas, en cada uno de estos partidos. ¿Bien? Entonces encontramos el partido de Pilar como, de vuelta, el caso pionero, ¿sí? Como el partido en donde más han crecido este tipo de urbanizaciones, ¿sí? Las urbanizaciones son de carácter más grande. Fíjense que incluso ahí yo les puse creación, ¿sí? Ahí les remarco. Creación de nuevas ciudades más grandes y más pobladas que los núcleos urbanos preexistentes, ¿sí? O sea, a veces hay más cantidad de personas viviendo en los countries que en la propia localidad abierta, ¿sí? Esto ocurre, digamos, sobre todo en la zona de Pilar. Bien. Después tenemos, por ejemplo, el caso del partido de Cañuelas, un poquito recién lo veníamos mencionando, ¿no? Que la cantidad de organizaciones quizás crece a un ritmo más lento. En este caso tenemos
zonas que eran de explotación agropecuaria. Alguien ahí también muy bien, creo, no sé si era Claudia, a ver, voy ahí, creo que era, no, Cecilia, que lo comentaba para el caso de lo que serían los fondos de la plata, por así decirlo, ¿no? Esto es muy, muy llamativo. Efectivamente, he hecho la misma observación por Ruta 2, sí, digamos, después del Parque Pereira Ola, para ver quiénes se ubican, un poquito más adelante. Ahí no me sale muy bien cuál sería la localidad, esa zona, que sería como la zona del distribuidor Echeverri, todo como por ese lado, es increíble. Sí, ahí es distribuidor Echeverri. Es toda zona. Ahí está el barrio La Cándida, es uno de los primeros barrios también. Y después se sigue, como dije antes, pero eso ya es como una triada. Era el 1, el 2, el 3, el 4 y ahora con Claro. edificios. O sea, se escaparon de algo para alejarse supuestamente naturaleza, aparte para hacer... Esa zona de atrás de la... Digo atrás, como por decir algo, ¿no? De atrás de la planta es una zona de, históricamente, ¿no? Y todavía hay bastante, ¿no? De invernaderos, te digo para que... Quintas, es el cordón verde. Exacto. Ahí está. Sí, de horticultores, exacto, sí, todo eso. Que, digamos, fin de explotación agropecuaria y ahora pasa a ser, el negocio pasa a ser el desarrollo inmobiliario. Sí, por supuesto, y acá en Berazategui, como es una localidad que es Berazategui ha sido una localidad de industrias, ¿no? Creció a través de las industrias. Era un pueblo, se transformó en una ciudad, hizo todo ese progreso, pero hace 30 años que ya empezaron con esta... Claro, hay mucho verde, Parque Provincial Iraola, malas tierras que se donaron los Iraolas para que es donde nació el Country Abril y donde uno de los Pereira Ebral todavía sigue viviendo ahí, pero después vieron ese más gran la autopista, que eso es ellos dicen así, cuando salen del country, ellos bajan al pueblo. Claro, bueno. Esa es la denominación si tienen que ir a la localidad que está más cerca saliendo de sus puertas, que sería Plátanos Upson, ¿no? Entonces ellos cuando salen ahí, si no agarran directamente autopista, porque salen y ya tienen la autopista, y sí se van a Cava. Pero ellos denominan de esa manera, cuando salen, vamos al pueblo, bajamos al pueblo. Mirá. Es horroroso, ¿no? Pero bueno, ellos en ese léxico que tienen entre ellos, hablan de esa manera. Bueno, y ese es el primer country, ¿no? Pero Berazategui tiene demasiados country y ha sido un gran negocio, pero no solamente para la intendencia, sino que hay otros intereses también, ¿no? Porque, como bien saben, el Parque Iraola es un parque provincial, pero aparte también una reserva de la biosfera. Una área natural protegida. Claro, exactamente. Y si vamos... O debería ser protegida. Claro, y los humedales, y todo eso que está en peligro porque, claro, vienen estos proyectos en los cuales el proyecto principal son los country. Es un tema muy largo. Pero bueno, está bueno que crezca el partido, pero no de esa manera, y ningún partido, ¿no? Porque todas las reservas naturales que tenemos están siendo negociadas por el cemento y estos negocios inmobiliarios. O la soja, si vamos a otras provincias. Bien, les dejo... No, por favor, gracias. Siempre, sí, ustedes ya saben, ¿no? Las clases, esto es clásico. Se desmutean, intervienen, porque siempre es bueno que ustedes participen y que también demuestren, ¿sí? Parte de las observaciones que van haciendo también mismo en otras materias. Cañuelas, sí, que un poquito lo habíamos comentando, ¿sí? Y otro caso que toma la autora Sonia Vidal Kaufman es el partido de San Miguel, ¿bien? Donde acá es llamativo porque esto en zona oeste, claramente, es un municipio, uno podría decir, casi 100% urbanizado, o sea, es un municipio en donde van a recalar este tipo de urbanizaciones, ¿bien? Pero siendo un municipio el cual no encontraba su territorio grandes sectores
despoblados. Bien. Entonces es un caso muy, muy extraño, por así decirlo, porque es un caso que está muy próximo a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Quiero decir, no es un partido en donde surgen urbanizaciones, y bueno, es un partido que está alejado, originalmente alejado de la Cava, como podría ser estos casos que veníamos comentando, ¿no? Pilar, Tigre, que tienen buenas zonas verdes, terrenos de uso agropecuario, terrenos inundables, que se le hacen distintas obras de ingeniería hidráulica para ganar terreno. No, sino que estamos hablando de un municipio digamos, casi totalmente perdón, urbanizado. Bien, entonces ahí qué ocurre con la llegada de este tipo de urbanizaciones cuando se implantan, ¿sí?, dentro de una ciudad ya conformada, ¿sí? O sea, en este caso, no es que surge el barrio privado y bueno, después en los alrededores comienzan a darse otro tipo de localidades. No, acá el barrio aparece, ¿sí? Supongamos, no sé, una fábrica abandonada, ¿sí? Una infraestructura industrial en desuso que es comprada, derribada, pasto, y ahí se subdivide y se pasa y bueno, pero había del otro lado de la avenida, del otro lado de la calle, hay ciudad, hay barrio, ¿sí? Hace décadas, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cuál es ahí el impacto? El impacto que ocurre, ¿sí? Muy bien, gente. No quiero tampoco demorarlos, retenerlos mucho más. Escucho si hay alguna consulta o algo, bueno, digo, más que consultas, he visto mucho, digamos, buenísimo, digo, en intercambio, ¿sí? de observaciones y de opiniones. No sé si alguien más quiere sumar alguna cuestión más a la clase, a lo visto, a lo dicho el día de hoy. ¿No? ¿Algún comentario? Profe, Sí. el lunes que viene va a haber clases porque estaba viendo que hay un feriado con fines turísticos. Sí, bien, buena pregunta. Sí, es verdad, menos mal, es verdad. El lunes que viene es 22, ¿no? Sí, lunes 22. Y el lunes es feriado. Ok. A ver, clase en el sentido de que nos encontremos vía Meet, no, eso seguro que no. Déjenme que yo después les informo bien vía Facebook, pero seguramente, digo, encuentro vía Meet, eso ya denlo por descartado. Bien. Bien. Sí, no, seguramente entonces, claro, corramos la clase. La semana que viene era el tema era de producción e industria en el AMBA, pero seguramente pasemos la clase de vuelta, que no va a ser vía Zoom, la pasemos una semanita más. Escucho, gente, si hay alguna otra consulta o pregunta. ¿No? Bueno, quedo igual a disposición, ya saben, ¿no? Para el trabajo domiciliario, el parcial domiciliario, consultas que llegan a existir, me van avisando. Estoy revisando, a ver, viendo cuál era la fecha que habíamos puesto para entrega del parcial.